debates que se plantea de vez en cuando, ¿no?, en los últimos tiempos en la Argentina, tiene que ver con la situación de las cárceles por un lado y la utilización o no de los celulares. La pregunta sería, ¿hay que prohibir los celulares? ¿Está dentro de la Constitución? ¿Es un derecho constitucional de los detenidos? ¿Se utilizan para ejecutar delitos desde dentro de la cárcel? ¿Hay todo un sistema aceitado que permite que los celulares sigan ingresando sin ningún tipo de control a las cárceles del país? Hugo López Carriveros, abogado, es penalista, está con nosotros. Hola doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos desde Buenos Aires. Gracias como siempre. Doctor, ¿qué hacer finalmente con los celulares en las cárceles? Mire, es un problema que tiene la sociedad, yo no diría el servicio penitenciario, ¿no es cierto?, sino la sociedad extramuros. En este caso en particular hay dos situaciones que se presentan. La primera es que la presencia de los celulares en el servicio penitenciario no es gratuita. Es decir, eso es algo que el servicio penitenciario lo cobra, lo factura. Hay una caja negra, precisamente, donde se genera esa caja chica y que los familiares de los presos aportan para que el detenido tenga un celular. Como segunda medida, si en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene 56.000 detenidos y 38 unidades carcelarias, en ese caso en particular, si el servicio penitenciario se pusiera firme y por la fuerza intentara excluir a los detenidos de sus teléfonos celulares, habría entonces una revuelta generalizada en todas las unidades carcelarias, motines masivos que el servicio penitenciario no está en condiciones de contener. Así que para el servicio penitenciario es un mal menor. Es decir, le dejamos los celulares a cambio de que no hagan una rebeldía, una toma de rehenes, una masividad en cuanto a los motines, de manera tal que, como decíamos, el servicio penitenciario bonaerense no está en condiciones de controlar. Doctor, allí en los títulos hablamos de la prohibición que se ejecutó en las cárceles de Mendoza. ¿Es factible una prohibición como la que se manifiesta en la provincia o una cuestión solamente formal? No, porque, mire, yo creo que es formal, creo que los celulares van a seguir existiendo y me refiero, porque soy un hombre de la provincia de Buenos Aires, en especial del conurbano bonaerense, que en el conurbano bonaerense esa situación no sería posible ejecutarla sobre la base de que el conurbano acá en la provincia de Buenos Aires, como señalábamos recién, tiene 56.000 detenidos. Tiene más detenidos que efectivos del servicio penitenciario. ¿Se da cuenta? El servicio penitenciario tiene 22.000 hombres y tiene 56.000 presos. Quiere decir que no sería posible contener una cadena de motines concatenados en las unidades carcelarias. Es decir, yo creo que solamente son decretos y ordenanzas, disposiciones que solamente se quedan en la letra fría del papel. Claro, es cierto, doctor, que hay una cadena del delito que nunca termina, ¿no? Sí, hay una cadena del delito que nunca termina y también hay una falsedad, Ezequiel, en cuanto a lo que se refiere a la famosa puerta giratoria, ¿no es cierto? Acá en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna puerta giratoria. Los números dicen otra cosa. Los números fríos, ¿no es cierto? Mire, cuando yo me recibí de abogado hace 32 años, la provincia de Buenos Aires tenía 8.000 presos. Claro. Hoy tiene 56.000. ¿Me puede decir dónde está la puerta giratoria que muchos hablan? ¿Y qué hacer con...? No, digo, ¿qué hacer? O sea, que digo esto, que hay más delito en la cárcel, en la calle, sí, hay más delito, claro que sí. Pero la cantidad de presos ha crecido de forma exponencial. Claro. Mire, en el Departamento Judicial de La Matanza, por poner solamente un ejemplo, se firman 5 prisiones preventivas por día, 2 prisiones perpetuas por semana. Y la gente sigue insistiendo en que esto es una puerta giratoria. Es mentira. ¿Hay más delitos en la calle? Sí, hay más delitos. ¿Hay más violencia? Sí, hay más violencia. Pero
en lo que va de las últimas 3 décadas, la cantidad de detenidos se ha cuadriplicado. Entonces, si hubiese una puerta giratoria, se tendría que haber mantenido o por lo menos haber disminuido la cantidad. Eso no ha pasado. Claro. Eso no es cierto. Por eso la gente que habla de puerta giratoria nunca ha tenido a la vista la cantidad de detenidos que hay, por ejemplo, en el servicio penitenciario bonaerense. Bueno, la política lo ha instalado, ¿no?, a este tema en las últimas semanas, a esa discusión. Sí, sí. falsamente, Claro. porque no es un problema carcelario, es un problema de seguridad callejero. No es un problema del sistema carcelero, es un problema de la prevención del Ministerio de Seguridad en la calle, ¿no es cierto? Porque existen más delitos, hay más robos, hay más homicidios, pero también hay más personas presas condenadas en la provincia de Buenos Aires. Esto es, o sea, los números lo dicen esto, no es que esto no es opinable. La pandemia fue una etapa disruptiva, ¿no? No solo en Argentina, sino también en todo el mundo, este aislamiento social de la pandemia. ¿Cuánto nos ha quedado de esa etapa respecto a liberar controles, por ejemplo? Mire, la implementación de celulares fue una medida dispuesta por el Tribunal de Casación en la provincia de Buenos Aires, destinada a que los detenidos tengan contacto con sus familiares, porque no era posible las visitas, ¿no? Porque estaba todo cerrado. Recordemos marzo, abril del 2020, ¿no es cierto? Y algunos meses sucesivos. Ahora, lo que no comprendía de ninguna manera esa autorización era la utilización de redes sociales, ¿no es cierto?, de internet concretamente, eran llamados telefónicos, nada más que eso. Luego, cuando los detenidos comenzaron a tener acceso a internet, después no hubo forma de sacárselos. Insisto, porque si se los sacaran ahora, la cantidad de motines sangrientos que habría no podrían ser sofocados por el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. No están en condiciones de hacerlo, y ellos lo saben. Entonces dice, mire, esto es un problema intramuros, mientras no tengamos motines, que los presos tengan acceso a todos los celulares. Bueno, pero es un problema extramuros, porque la sociedad en libertad lo sufre. Bueno, no es un problema de la sociedad libre. Nosotros no queremos tener problemas dentro de las casas. Lo que pasa afuera es un problema del servicio de policía, no del servicio penitenciario. ¿Qué hacer con la infraestructura carcelaria, doctor? Mire, hay varias posibilidades. La más lisa, la más llana es construir cárceles nuevas, por supuesto, y buscar lo que nunca se ha conseguido, que es la resocialización del detenido. En ese punto, el servicio penitenciario tiene una deuda muy importante con la sociedad, porque es sabido y es comprobado que los detenidos no se resocializan. Entonces, si usted lleva su auto al taller porque tiene el guardabarro chocado y se lo devuelven con el guardabarro, con el capó, con el techo y con el motor fundido, se lo están devolviendo peor de lo que se lo llevó y encima le tiene que pagar. Entonces, la sociedad le otorga al servicio penitenciario sueldos, comida, vestimenta, armamento, autos, movilidad, tecnología, infraestructura para que resocialice a los detenidos. Y se lo devuelve peor de lo que lo recibieron. ¿No es cierto? Esto es algo que acá hay que hacer un mea culpa de estas autoridades. Señor, usted no, por lo menos devuélvamelo igual, pero no, me lo devuelve peor. Claro, es convivir con un esquema agotado, ¿no? En un punto. Doctor, lo último, ¿tiene algún tipo de expectativas? Pensaba en esto que me decía intra y extramuro, ¿no?, que es muy interesante respecto a un código carcelario que está identificado con la recepción de los teléfonos celulares y una caja negra, ¿no?, que permite y habilita a aquellos que tienen la posibilidad económica de tener el acceso a la telefonía. Pero tampoco, digamos, existe el control desde dentro también para tratar de eliminar, ¿no? Porque uno podría pensar, y pensándolo bien, que el uso en algunos casos puntuales le permite la libertad al detenido de contactarse
sanamente, digamos, lo digo entre comillas, con algún vínculo familiar y demás. El tema es que es usado para el delito, básicamente. Sí, no quieren eliminarlo. El servicio penitenciario no le interesa eliminar los celulares. Porque eso garantiza, la existencia del celular garantiza que no haya motines. Hoy, para el detenido es más importante el celular que la comida. ¿Se da cuenta? Por falta de alimentación no hacen motines. Pero si se le sacan el celular, sí. Queman colchones, toman rehenes, matan a otros internos, queman las unidades carcelarias. Y el servicio penitenciario dice, no, mire, déjelo así como está. Nosotros no estamos en condiciones de reparar un motín en una unidad carcelaria, ni hablar si se levantaran en rebeldía todas las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, dejen los celulares. Y el problema que están teniendo, bueno, es fuera de la cárcel, extramuro. Adentro, mientras no haya motines, que tengan eso, y que tengan droga y que tengan armamento también. Claro. Doctor, en la situación de los menores, se habla mucho, ¿no?, de la delincuencia de los menores. ¿Cómo usted visualiza con su experiencia el contexto carcelario? Mire, la realidad es que también ya no existen casi detenidos mayores de 40 años de edad, ¿no es cierto? 40, 50, como había antes, ¿no? Como en la época de, como se dice habitualmente, de la superbanda, ¿no? Ahora, de cada 3, 2 detenidos tienen 18 y 19 años. Es decir que están ahí rozando con la minoridad. Y ya vienen con antecedentes. Lo que pasa es que los antecedentes de menores no pueden ser merituados cuando cometen un crimen de mayor. Pero ya vienen con antecedentes penales. Ahora, ¿cuál es la solución? Mire, yo no la sé cuál es la solución, pero uno observa cuál es el panorama y puede dar un diagnóstico. La solución es mucho más complicada que, digamos, una charla o una entrevista o incluso la redacción de un libro. Me parece que es una cuestión donde deben necesariamente interactuar muchas disciplinas, ¿no? La criminología, la psicología, la psiquiatría, las culturas, las diferentes culturas que uno se va amalgamando, en especial, como decíamos, en el conurbano bonaerense. Lo que para nosotros, yo tengo 54 años, pero lo que para nosotros era, hace mucho tiempo, digamos, una vergüenza, que era tener un familiar detenido, preso, hoy para muchas familias es un orgullo. ¿Se da cuenta? Es muy interesante, doctor, hablar siempre con usted para, bueno, conocer un poquito a partir de su expertise, su experiencia de la situación carcelaria. Agradecerle, doctor López Carribero, y seguramente vamos a tener la posibilidad de otro contacto para que nos comente un poco algunas cuestiones vinculadas a la justicia. Un gran abrazo, ¿eh? Con todo gusto, gracias, un abrazo. Buena semana.